¿Qué tal, mi gente bonita? A ver, vamos a ver. Ok. Comandante, apenas vi las fotos que me mandó. Una disculpa por ahí. A ver, déjelas muevo de una vez. Permítame, déjenme muevo las fotos que me mandó el comandante el día de ayer, que apenas las vi. No había checado. Como les he comentado, he tenido problemas con la seguridad de las cuentas. Por ese motivo casi no estamos usando ahorita los conductos, pero muchas gracias a todos por su apoyo, por su respaldo. Y pues seguimos pendientes, ¿verdad? Saludos, Juan Aguilar. Permíteme, dejen muevo un dato que no tenía pensado y ahorita apenas me acaba de aparecer. Como saben, utilizo un programa de cifrado. Eh, Muchas gracias a todos los que van llegando. Acomódense. Que si tengo que mandar esto ya ahorita. Eh, ¿Cómo le haré? A ver si se puede por acá. Creo que por aquí se va a poder. Ok. Creo que por aquí se hace. Ahí está. Attach a file. Listo. En Uruapan, no nomás en Uruapan, Juan José Contreras, yo creo que habría que analizar cómo se ven las cosas a nivel estatal. Hay muchas situaciones que no se están tocando como deberían de ser. Hay gente que, por ejemplo, comenta que se trata de guerra sucia, el hacer público todo este cochinero que traen los delincuentes con los políticos. Yo creo que es parte de la falta de educación que tenemos. El mismo gobierno nos está educando a dejar de exigir, a dejar de hacernos tontos solos, pues, vaya. Y no podemos hacernos tontos solos. La verdad, no. Hay muchas porquerías que están ocurriendo que si no las denunciamos o si no las decimos como son, solamente se beneficia la delincuencia. Yo quisiera que ustedes entendieran que si no tenemos el valor de decir las cosas como están ocurriendo, corremos el riesgo de ser gobernados por estos delincuentes que ahora se están postulando, y yo eso sí lo veo de verdad muy
muy grave. Tenemos conocimiento, sabemos el grado de complicidad que existe entre delincuencia y políticos. Y si no tenemos el valor nosotros de decir desde nuestra propia trinchera, donde quiera que estemos, que nosotros conocemos a los que se están lanzando, que nosotros conocemos a los que están siendo postulados y que los conocemos como delincuentes, corremos el riesgo que en el futuro esos delincuentes que nosotros no hemos denunciado sean nuestros gobernantes, sean nuestros presidentes municipales, y solamente van a llegar al poder para proteger a sus patrones de ellos. No sé si me estoy explicando. Quisiera tener el convencimiento de que ustedes entendieran que no podemos nosotros seguir solapando delincuentes, no podemos, no. Permítanme. Es que me mandó un documento el comandante y apenas lo estoy checando, no lo había visto. Y sí es algo importante, pero tiene que ver con esto mismo que les estoy comentando. Las omisiones. Miren, nos dicen, por ejemplo, que algunos candidatos que están siendo postulados no tienen nada que ver con el crimen organizado, aun cuando son familiares, aun cuando son parientes. Por ejemplo, los candidatos que están siendo protegidos por los Viagras, por así decirlo. Si nosotros no hacemos público de que los Viagras tienen sus propios candidatos y están obligando a la gente a votar por ellos, cuando estas personas lleguen al poder, cuando estas personas sean presidentes municipales de Buenavista, de Apaxingán, de Cualcomán, se van a dedicar a proteger a los sicarios de los Viagras y los afectados van a ser ustedes. Entiéndalo. No se trata de una cuestión del voto o por quién quieran ustedes votar. Se trata de una cuestión de seguridad. Los michoacanos, los mexicanos, en las elecciones nos estamos jugando nuestra propia seguridad. Porque usted va a salir a elegir el cartel que usted quiere que lo controle, el cartel que usted quiere que lo asesine. Usted no va a elegir para regidores, para diputados, para senadores, para presidente municipal. Usted va a elegir para jefes de plaza, para jefes de sicarios, para jefes de cartel, para capos regionales. Eso es lo que usted va a elegir. Ojalá pudieran ver las cosas de esa manera. De alguna manera es desesperante que mientras nosotros intentamos despertarlos, que mientras nosotros intentamos que ustedes vean la realidad, que no se trata de un partido político, que no se trata de defender un candidato, que se trata de que esos candidatos, al permitir que en sus partidos ingresen delincuentes, narcotraficantes, personas con dudosa reputación,
Estamos autorizando nosotros mismos a continuar siendo pisoteados por la misma pata que nos ha estado pisando desde hace muchos años. En realidad no hay ningún cambio. En realidad no hay ningún beneficio para el pueblo. Los delincuentes están acostumbrados a que si pueden comprar tu conciencia, si pueden comprar paleros para que les aplaudan, pueden hacer todo. Y entonces, donde los delincuentes se encargan de defender a los partidos políticos, es donde nos está llevando la fregada. Miren, vamos a hablar con puntos. La persona esta de la encargada del orden de la colonia Leandro Valle, pues salió ayer a dar una entrevista para un medio. No sé si ya vieron la entrevista. Se deslinda de lo que Genaro Guizar Valencia la acusa. A ver, déjenme ver si la tengo. Creo que no la tengo a la mano. No tengo a la mano la entrevista de la... A ver. Aquí el detalle es que yo no sé si ustedes saben de política. No sé si ustedes saben de cómo funciona la mafia del poder, la verdadera mafia del poder, no las pendejadas que les dice López Obrador. Hablemos de la verdadera mafia del poder. La mafia del poder, lo que nos tiene a nosotros sometidos en la basura desde hace por lo menos 70 años, es esta complicidad donde los partidos políticos utilizan a los delincuentes para someternos, para aprisionarnos. En realidad, Morena o López Obrador no está peleando contra el PRI, contra el PAN, por defenderlo a usted. En realidad, López Obrador está peleando un hueso para él, para su familia, para sus negocios, para sus proyectos de él. Si el señor en verdad tuviera intención de ayudar a la gente, lo hubiera hecho sin haber registrado un partido político. ¿Por qué no se lanzó como candidato independiente? ¿Por qué López Obrador no decidió irse por la vía independiente si es que tenía tanta gente? Por una simple y sencilla razón. Porque por la vía independiente no tenía acceso al dineral que están gastando ahora. Un candidato independiente no puede lavar el mismo dinero que lava un partido político. López Obrador, al registrar un partido político, nos demostró a nosotros que no le importábamos. Y más allá, nos demostró a nosotros que era la misma basura contra la que nosotros estábamos peleando. Tenemos el caso de Michoacán. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona ligada directamente a la gente de los Viagras, porque sí está ligado a la gente de los Viagras, este señor Eliseo Delgado, ¿sí? Eliseo Delgado es papá de un concuño de Sierra Santana. Obvio, el conejo, el hijo de Eliseo Delgado, es el encargado de reunir a los limoneros para decirles cuánto tienen que pagar de cuota para darles los mensajes de parte de los Viagras. Y es el encargado de acudir a Morelia a negociar con Silvano Aureoles la protección a los Viagras. Lo he denunciado yo desde hace como 2 meses. ¿Qué cambio nos puede traer en Buenavista elegir como alcalde a un gato de los Viagras? Ninguna. Porque si ahorita que Lorenzo Barajas es gato de los Viagras, queman casas, matan gente, levantan personas,
Tienen atemorizado a todo el mundo. Entonces, ¿a dónde fregados vamos a ir a parar? La situación que vive el país actualmente va más allá de la simple elección del voto, va más allá de la simple elección de un candidato de un partido. Ya basta con tantos imbéciles todo el tiempo nada más publicando AMLO 2018, me tiene hasta la madre con eso. El día de ayer me salieron varias notificaciones de cosas que yo ni siquiera le doy like. Todo el día me estuvieron llegando notificaciones de varios güeyes de... Y yo me pregunto, ¿por qué me llegan tantas pendejadas de esos si yo no le estoy dando like? Porque el mismo sistema... Miren, hay gente que tengo yo agregada como amigos. Gente que está interesada en ver mis videos. A esa gente no le llegan los videos míos. Nunca les avisa que estoy transmitiendo en vivo. Ah, pero a todo mundo le llegan las notificaciones de los pendejos de Morena. A todo mundo le llegan las notificaciones de los babosos esos de Morena. Ni siquiera llegan notificaciones del PRI, ni siquiera llegan notificaciones del PAN. Llegan notificaciones de Morena. Y dice uno, ¿cuál es el pinche interés del sistema? Porque forman parte del mismo equipo. Lo que pasa, Vianey García, es que estos tontos no se dan cuenta que no estamos tirándoles mierda, que no se trata de guerra sucia. La palabra guerra sucia se usa cuando tú utilizas mentiras en contra de una persona. Pero cuando tú estás publicando la verdad sobre de algo, es para denunciar, es para evidenciar, es para que abran los ojos, para que vean hacia dónde vamos. Definitivamente la solución del país no está en la política. En la política solamente vamos a cambiar de manera de morir. ¿Usted quiere morir a manos de un cartel? Vaya y vote. Vaya y vote por el cartel que usted quiere que lo mate. No hay mucha diferencia entre PRI, PAN, PRD y Morena. ¿Sabe por qué? Porque Morena es una fusión de PRI, PAN y PRD. Ni siquiera son nombres distintos. Ni siquiera son gente nueva. Ni siquiera son nuevos candidatos. Ni siquiera eso. Son los mismos. Aquí lo crítico es que la misma gente de esa basura política no tenga los huevos que ellos presumen para correr de su partido a toda esta bola de lacras, ratas, sátrapas. En Michoacán, señores, el narcogobierno, el sistema del narco, se está apoderando cada día más de los espacios que antes nos pertenecían a los ciudadanos. Tenemos las calles secuestradas por delincuentes en motos, sicarios. Tenemos a las familias atemorizadas, escondidas, con miedo de ser asesinados nada más por denunciar. Tenemos una gran cantidad de gente que desde el anonimato están enviando sus denuncias y dicen, es que no se puede hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer más todavía. En lugar de que usted le haga caso a esos pendejos que le piden promocionar a Morena, yo le invito a que promocione la dignidad, que tengan dignidad y que reconozcan que no necesitamos ningún puto partido para ser gobernados. Que si de alguna manera la libertad se nos concede, podemos nosotros partir de la autonomía para podernos autogobernar, para podernos autodefender, para podernos independizar, para podernos liberar de toda esa basura política. Candidatos sí, gobierno sí, partidos políticos no. Porque son los partidos políticos la mafia que nos está pisoteando, son la verdadera mafia del poder. Otro cabrón, ay, con esos güeyes de los que propones y con sus pinches fotos falsas.
¿Por qué no tienen el valor de poner una pinche foto en sus perfiles a estas alturas? Buenos días, madre. A ver, ¿quién quiere platicar? ¿Quién quiere debatir? Estamos pajareando. Vamos a pajarear. Vamos a buscar gente que tenga argumentos para defender su postura de ir a votar. Quiero una persona que me diga por qué tenemos que votar. A ver, quiero una persona que me diga por qué tenemos que acudir a votar. Alguien que me convenza de por qué tendremos que votar. Yo creo que cada vez que hacemos videos hablando sobre la basura que significa el Partido Regeneración, otra vez con Pepe Alfil. A ver, Pepe Alfil, abre pues tu cámara para que preguntes. Adelante, Pepe. Porque si de por sí ya es problemático el acudir y votar y nos causa muchos problemas el que los partidos políticos siempre hagan lo que quieren a través de fraudes, a través de mil artimañas para que lo hagan, si convences a la gente de no votar, ¿no sería abrirles el camino en vez de poner un granito de arena para que sea diferente? ¿Abrirles el camino a quién? ¿A los partidos? Sí, al convocar a no votar, estás dejando que hagan su santa voluntad de ellos. Si aún así votando a través de un fraude hacen lo que quieren, si no votas, sería abrirles el camino, ¿no? Bueno, a ver, vamos. Mi humilde opinión. Sí, vamos, vamos partiendo de las palabras que tú estás usando. Dices, si les abrimos el camino a partir de un fraude, bueno, digamos, pues si tú mismo estás diciendo que es un fraude, me imagino que cuando utilizas la palabra fraude, estás hablando de algo que ya no tiene nada que ver con la voluntad de nosotros. Es un fraude. ¿Exacto? ¿Correcto? Ok, entonces, Correcto. fraude no te necesita. El sistema para cometer un fraude no te necesita. El fraude se comete contigo o sin ti porque es fraude. El problema que ustedes a lo mejor no sé si tú lo sabes o no sé si lo tienes entendido de esa manera. Yo lo sé, yo participé en el 2006, participé en el 2012, en el 2006 a nivel estatal, en el 2012 a nivel nacional llevamos un seguimiento de qué fue lo que ocurrió, porque nosotros queríamos saber qué tanto tenía responsabilidad el candidato López Obrador en lo que había ocurrido en el 2012. En el 2006 nos quedó la duda. En el 2006 nos quedamos nosotros con la duda de que probablemente López Obrador se vendió por dinero y decidió ser presidente en el 2012. En el 2012 creíamos que López Obrador iba a ser presidente y vuelve a ocurrir lo mismo y dijimos, ok, López Obrador dice que en el 2006 ocurrió un movimiento de boletas falsificadas y duplicadas. En el 2012... ¿Has visto las encuestas últimamente? ¿Mande? ¿Has visto las encuestas? ¿Las has visto últimamente, la última semana? Las encuestas, bueno, ¿sabes qué son las encuestas, no? Sí. Tú tienes una empresa. Sí, por supuesto que sí. Tienes una empresa, consigues 1000 números al azar, llamas a 1000 números o tu equipo de trabajo llama a 1000 números y van tomando las respuestas de 1000 números al azar, ¿verdad? Así es. El del Brando, en el 2006, hubo una investigación que decía que no se realizaron tales encuestas,
que se rellenaron los formularios al azar, sí, y que eran hasta duplicados inclusive las respuestas. No pudo tanta gente haber respondido. Por supuesto, hay cientos de empresas que así lo hacen, efectivamente, eso me queda clarísimo. Bueno, las encuestas no es un voto definido, eso me queda claro, pero sí te da estándares a referencia de lo que tú estás mencionando, que si López Obrador en algún momento pudo haber sido presidente en el 2006, en el 2012 y probablemente en el 2018. Mi comentario es a razón de lo siguiente: si observamos los números no mienten. Si observamos los números son específicos. López Obrador, un ejemplo, está arriba 20 puntos, 10 puntos de cualquier otro candidato. Si así sucede, votando, que evidentemente estas elecciones difícilmente van a dejar que López Obrador sea presidente, con todos nuestros votos, con toda nuestra aportación, con nuestro aporte a la democracia, pues obviamente si no lo hacemos, si no votamos, va a ser mucho más evidente la manipulación de todo esto, porque al final de cuentas es la manipulación del poder, del sistema. Yo creo que la manipulación del poder, mira, aquí hay que identificar cuáles son los problemas. Primera, en un país como México, donde todo el tiempo han manipulado resultados, todo el tiempo han manipulado encuestas, donde es muy fácil que cualquier persona con palancas arme una encuestadora y se favorezca para influir en el voto de las personas, se puede entender que la mafia del poder está maniobrando para convencerte de una democracia legítima. En el 2006 ocurrió un fenómeno que probablemente al sistema le hizo entender que existía la posibilidad de un levantamiento armado o de una rebelión, ¿sí? De una rebelión, digamos, extrema que pudiera poner en apuros a los poderosos del país en el 2006. Para el 2012, un segundo fenómeno los pone en alerta a la gente de inteligencia nacional. No te estoy hablando de los partidos políticos, estamos hablando de la mafia del poder, que tiene inteligencia nacional, que tiene todas las instituciones a su mando y que tiene la plataforma México, la mafia del poder. Quien tiene el poder lo tiene todo. Y partiendo de ahí, es un poco difícil que te salgas de ese círculo. Para el 2012, las redes sociales, yo participé en el Yo 672. Como participante del Yo 672, hubo una persona que influía en las decisiones de todo el movimiento. Se llama Antonio Antolín, un estudiante que aparentemente era en contra del PRI, un opositor al sistema, alguien que nos decía, tenemos que estar en contra de ellos porque son el enemigo. Y el principal problema son las televisoras. Y nos metieron esa idea a los que andábamos protestando, que el problema eran las televisoras. ¿Qué ocurre? Bueno, que entre todos habíamos decidido que tendríamos que golpear a Televisa. Íbamos a acudir a Televisa, a hacer un desmadre en Televisa, porque se venía las Olimpiadas, no recuerdo qué proceso se venía de Televisa, que era un evento grande de mucho dinero, de mucha magnitud. ¿Sí? Nosotros teníamos contemplado acudir a las instalaciones de Televisa, tomar Televisa para impedir que se hiciera la transmisión, la mera sede de Televisa. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos la mayoría de los contingentes a nivel nacional al DF, unos cuantos del 132 del DF ya habían decidido que no se iba a hacer una toma extrema, que iba a ser algo simbólico, que nos íbamos a tomar de las manos para impedir que entraran los funcionarios, los empleados a Televisa. Nada más. ¿Quién ideó eso? Antonio Antolini. ¿Qué crees? A los pocos días aparece Antonio Antolini en un programa de Televisa que se llamaba... No se llama ese pinche programa, pero le dieron un programa en Televisa. Se hizo empleado de Televisa. Bueno, eso fue un golpe moral para el movimiento. Pero más allá de un golpe moral para el movimiento, ¿sí? Nos pusimos a pensar qué tanto estaba infiltrado el movimiento de esta misma gente de la mafia del poder.
Te voy a explicar. La mafia del poder tiene 200 años de existencia. Se han profesionalizado, se han perfeccionado. Tienen todo controlado a tal grado que, un ejemplo, si Margarita Zavala fuera rival de Andrés Manuel López Obrador, si Margarita Zavala en realidad estuviera en una carrera por ganar el poder, ¿sabes qué hacían? Margarita Zavala y José Antonio Meade tienen acceso a inteligencia nacional. Margarita Zavala, como ex esposa de Felipe Calderón, tiene acceso a todos los documentos que tuvo Felipe Calderón durante su mandato, ¿cierto o no? Probablemente sí, obviamente como la primera dama de un país. Pudiera entonces utilizar la información en contra de los socios financieros de López Obrador, que tiene socios financieros. Digamos que... por supuesto, todos los partidos políticos lo tienen y candidatos. Ok, entonces con esos socios financieros le partes la madre a López Obrador. José Antonio Meade, más reciente, si fuera el candidato de Enrique Peña Nieto le filtra por abajo del agua, aunque después digan que no supieron cómo los obtuvieron, documentos en contra de Anaya y en contra de López Obrador, para tumbarlos. En un debate público, como lo hizo Diego Fernández de Ceballos con Carlos Salinas, en un debate público se los exhibe y los acaban. Ahorita, en lugar de haber mitotes de que si Anaya es novio de Peña Nieto o de que si Anaya compró una casa en el extranjero, los debates ahorita fueran ¿qué tanto es de cierto que un general del 2006 fue detenido, acusado de proteger a los Beltrán Leiva, y un lugarteniente de los Beltrán Leiva, que también fue militar, que fue capturado en Durango, estaba vinculado directamente con unas reuniones que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Durango en el 2005 para obtener financieros, dinero de Guerrero, que posicionó al PRD en el estado de Guerrero con la célula de los Guerreros Unidos, brazo armado de los Beltrán Leiva. Investigaciones que podrán poner en jaque a López Obrador. ¿Desde cuándo están lavando dinero la gente de la izquierda? No nomás López Obrador, te estoy hablando de guerrilla, te estoy hablando de movimientos armados que han sido patrocinados por el PRD, que me consta, conozco a las personas que fueron líderes guerrilleros, que actualmente están todavía sirviendo como grupos de choque con Morena. Gente que peleábamos por salvar al país, actualmente están haciendo movimientos, bloqueando carreteras, protestando contra alcaldes del PRI, del PAN. Pero esa no es una práctica de Morena, simplemente es una práctica de todos los partidos. Todos los partidos políticos tienen gente de choque. Todos, sin excepción. Digamos que el problema no son la gente de choque. El problema es los antecedentes de estos personajes ligados a López Obrador que lo podrían poner en jaque. Un punto. Explícame tú por qué razón Carlos Lomelí Bolaños fue excluido de la lista de los más buscados de la DEA por lavado de dinero, una investigación que duró 15 años y que de repente lo excluyen, supuestamente aceptando una disculpa que dice Carlos Lomelí Bolaños, que él metió una aclaración y que dijeron que no era verdad. No es cierto. En la DEA no hay un documento que diga por qué excluyeron a Carlos Lomelí Bolaños. Hay un documento donde se le concede como una especie de ¿cómo le llaman? Como un amnistía. Amparo. No, como un amparo. Es como un tipo de amparo que dijeron, ok, no te creemos, pero está bien, seguimos investigando. Pero no fue excluido. ¿Sí? Nada más lo dejaron en veremos. Carlos Lomelí Bolaños con sus abogados, que metieron muchísimo dinero, ¿sí? Metieron otro amparo en el cual tuvieron que excluir el nombre de Lomelí Bolaños de los documentos mientras no se ha comprobado como culpable. Tuvo que ver con derechos humanos, ¿sí? Si supuestamente la DEA dice que todavía no está confirmado que sea culpable, entonces queden veremos. ¿Por qué no está comprobado que sea culpable Lomelí Bolaños?
Porque la investigación de Lomelí Bolaños abarca gobernadores, senadores y diputados. Una red grandísima de corrupción, de desvío, de lavado de dinero, con el cártel de Jalisco Nueva Generación y con gente del cartel de los Amezcua, que involucra a Celi Gigón y que involucra el abastecimiento de medicinas al 80% de las dependencias de salud pública. No sé si sabías, Carlos Lomelí Bolaños fue quien abasteció de medicamentos el DF durante el gobierno de López Obrador, el gobierno de Marcelo Ebrard y parte del gobierno de este cabrón de Miguel Ángel Mancera. Actualmente, varias empresas que eran de Lomelí Bolaños ya cambiaron de nombre y se ha perdido el rastreo. Se sospecha que son las mismas, pero solamente se sospecha. Y yo digo, ¿por qué no utilizan toda esa información para decir, a ver, cabrón, aquí hay de dónde están agarrando dinero? ¿Por qué? Porque supuestamente los apoyos de dinero de Carlos Lomelí Bolaños a la campaña de Andrés Manuel López Obrador 2006-2012 tenían que ver con ese lavado de dinero que se estaba haciendo. Lomelí Bolaños apoyó dinero voluntario a la campaña de López Obrador. ¿Sí? Por eso no hay una línea en la cual haya sido ilegal. Lo ilegal es cómo puso Lomelí Bolaños ese dinero. Dinero de producto que se compraba aparentemente para paracetamol, que en las calles andaba a 5 pesos la caja. Lomelí Bolaños lo facturaba a 7 pesos. Sacaba el costo del producto, sacaba su ganancia y 2 pesos para la campaña de López Obrador. Y a ese precio se pagó. Hay documentos del DF que lo prueban. Pero no puede ser un delito debido a que se pagó el producto a como está en la factura. El delito sería que se vendió a un precio más alto. Pero, si checa los productos, siempre dice que se puede vender hasta tal precio. Y es un precio muy por arriba. Tiene que ver con la corrupción del país. ¿Por qué no atacan? No hay ninguna ley que te prohíba comprar o vender un producto al precio que tú elijas. Te pueden vender el mismo producto dos diferentes proveedores con $1,000,000 de pesos de diferencia. De ti depende si lo compras. Exacto, ese es el problema. Esa es la supuesta corrupción que dice López Obrador que va a combatir. No va a haber tal combate de corrupción, va a haber simplemente una legalización, ¿sí?, de las actividades ilegales. ¿Qué te digo yo? Bueno, que de alguna manera, a como nosotros venimos siguiendo el proceso, ¿sí?, que nosotros venimos desde antes del 2012, estuvimos en el 2000 todavía apoyando a Vicente Fox. Nosotros no nomás somos decepcionados de López Obrador, somos decepcionados de Vicente Fox, somos gente que batalló, que sufrió los muertos de Calderón, somos gente que anduvo peleando con Cuauhtémoc Cárdenas en esfuerzos infructuosos que no pudieron llegar a buen término. Vivimos la guerra entre Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador, el fraccionamiento del PRD que terminó convirtiéndose en Morena, el divisionismo que hubo entre el PT, Movimiento Ciudadano, Convergencia, todos brotados del PRD, el fraccionamiento del mismo PRI convirtiéndose en PRD. Entonces, cuando tú dices toda la historia completa, dices tú, ni madre, este asunto va para otro lado. Vamos a una evolución. Sin embargo, el proceso electoral. El proceso electoral indica que el resultado final de una elección no se decide en base al conteo de votos de cada uno de los distritos. El conteo final se decide en base a una manipulación de cómputo que se origina desde la misma sede nacional del Instituto Electoral. Desde ahí se lleva la manipulación del conteo. Están preocupados de muchos candados de protección al INE. Y todos tienen que ver con la misma mafia que manipuló las elecciones en el 2012. ¿Por qué no ha protestado López Obrador en contra de eso? ¿Por qué no dice, ok, yo no quiero participar porque los mismos güeyes que me robaron en el 2012 son los que van a volver a hacer el conteo del 2018? ¿Sí lo saben? Porque los intereses políticos son diferentes. Porque los intereses políticos son diferentes. Sí, porque los intereses políticos son diferentes, pero es lo mismo que te digo. O sea, entonces el conteo final va a favorecer de alguna manera, creo yo, a López Obrador. La manipulación final del conteo va a favorecer a López Obrador. Está bien hasta allí.
la gente dirá que ganaron porque votaron por él. Y no le vas a poder decir nada a la gente porque te van a decir, ni madres, tú no querés que ganara López Obrador, por eso andas ardido. Ok, digamos que ya ganó López Obrador. ¿Qué viene después? Bueno, una vez que López Obrador tome posesión, ¿sí?, del poder, viene el cobro de favores que se contrapone al proyecto que supuestamente Obrador había estado cacareando hasta el 2013. Porque López Obrador ha cambiado su postura del 2013 a la fecha. Incluso, yo creo que si revisas la propuesta de Morena, el compromiso de campaña de Morena, tiene muchos puntos que dices tú, bueno, le vas a quitar el control a Pemex, a combatir la mafia de Pemex, pero vas a negociar con Romero de Champs. Con Romero de Champs. Bueno, pues el control de Pemex. La mejor comida jamás creada, una deliciosa. Que se van a sentar a negociar los contratos. Cabrón, el 70% de los contratos le pertenecen a senadores y diputados del PRI y del PAN. El otro 20% le pertenecen a Morena. Solamente el 10% le pertenecen a empresarios independientes que son compadres de los diputados y senadores del PRI y del PAN. Escondan sus casos. El 60% de la gasolina que se abastece en la mayoría, ¿sí?, de las franquicias que hay a nivel nacional, 60% de esa gasolina es producto del huachicoleo, es gasolina robada. De una mafia que ya está comprobada por el mismo sistema de inteligencia nacional, que está siendo protegida por el hijo de Romero de Champs. Una investigación que quedó archivada. Que el hijo de Romero de Champs manipula el 60% de gasolina robada y tiene nexos directos con los principales jefes de los carteles que roban y sustraen la gasolina. Allí está el boquete del país. El boquete del país no tiene que ver con los desvíos de recursos de los políticos. Tiene que ver con los desvíos de gasolina. Dinero que no entra a las arcas del país ya. Lógico, una gasolinería que está surtiendo 5 pipas de gasolina robada por una pipa de gasolina legal, solamente le está ingresando un 20% de dinero al país. Solo un 20% de dinero. No se puede combatir la gasolina mientras los principales líderes criminales tengan que ver directo con la política. Es un tema que no ha tocado a ellos. O dime tú. Ok. Estoy de acuerdo que basas tu discusión sobre un tema completamente de corrupción, básicamente la corrupción que tú has vivido durante 18 años 30. En las campañas electorales. 30. Por eso. 30, digamos que 30. En eso basas tu postura, pero el hecho de no ir a votar, el hecho de no dejar que la gente exprese su libre opinión, simplemente es facilitarle las cosas a los partidos, nada más. Eso no creo que sea la solución para evitar que sigan haciendo los fraudes de los cuales estás hablando. Es simplemente abrirles el campo. El hecho de no ir a votar es un inicio de concientización. Le dices a la gente, ¿por qué no tienen que votar? ¿Por qué no deben de votar? ¿Por qué no nos sentimos representados por los partidos políticos? La gente se comienza a interesar en, bueno, ¿y qué más hay de eso? Bueno, además de eso, hay cosas como la misma mafia del poder te ha bombardeado con frases estúpidas que solamente contribuyen a favorecerlos a ellos. Si no votas, tu voto va a ser para el PRI. ¡Qué estupidez! 2006, 2012, 88, 94. Toda la gente ha votado siempre en contra del PRI. Históricamente la gente ha votado en contra del PRI. ¿Por qué no había ganado el PRI? Si siempre se ha votado en contra del PRI.
Por una simple y sencilla razón. Porque no es el voto lo que cuenta, la manipulación del sistema. En el punto final donde ingresan los datos es lo que decide la elección. No están contando tus votos. ¿Cómo sabes tú que tu voto fue contado? ¿Cómo lo sabes? ¿Le pusiste a tu boleta a tu nombre No lo arriba? sé. No lo sé. Porque no es No votado. lo sabemos. Porque no es contado. Es imposible. Lo dijo Diego Fernández de Ceballos. Le preguntaron, ¿por qué durante las elecciones en las que usted participó no impugnó el resultado? Dice, porque no puedes impugnar un resultado que ya se decidió desde 3 meses atrás. Por simple lógica, es imposible que en 24 horas, es imposible que en 3 días se cuenten las boletas de todo el país en un tiempo No, récord. perdón, pero eso no es imposible. Eso no es imposible. Si nos apegamos a lo que es el protocolo de votaciones, tú a partir de las 8 de la noche, que ya empiezas a recolectar las actas de cada casilla, tú puedes tener un estimado de los votos de cada uno. Además, recordemos que los votos inicialmente los cuentan los ciudadanos, los contamos nosotros mismos como funcionarios de una casilla. Aquí el problema es que no nos concientizamos como ciudadanos, nos dejamos comprar por una torta, por un refresco, vamos, hacemos mítines, vamos, le damos seguimiento, cuando por experiencia propia te lo puedo decir, si tú llegas a una comunidad y le dices a la gente, ¿qué quieres? ¿Una planta purificadora de agua o quieres despensas? La gente dice, no, no te preocupes, la planta purificadora de agua es mucho trabajo, mejor danos una despensa, aunque les digas, con una despensa vas a comer un día, con una planta purificadora vas a tener agua continuamente. No importa, tú dame la despensa, con eso soy feliz. Viene desde la concientización de cada persona, de cada gente, de lo que a nosotros se nos hace fácil, de lo que nosotros queremos. Para nosotros como ciudadanos muchas de las veces es más fácil recibir una despensa a cambio de un voto que sabemos que no va a ser útil en realidad, porque al final, como lo estás mencionando, la manipulación viene desde el propio sistema. Pero si nosotros no hacemos la diferencia, pues toda la vida vamos a vivir agachados y poniendo la otra para que nos pongan otro chingadazo. Por eso, pero ¿por qué no concientizamos a las personas directamente sobre lo que es la verdadera mafia del poder y no concientizarlas respecto a vender o no vender el voto? Porque de alguna manera todos los partidos políticos compran votos en todos los municipios, en todos los estados, en todos sus participantes. Todos Y compran a todos votos. los niveles. Sí, está comprobado que Monreal ha comprado votos, está comprobado que lo mismo Claudia Sheinbaum estuvo comprando votos, está comprobado que el mismo Miguel Barbosa estuvo acarreando gente, pagándole a gente para que acudieran a sus mítines ahora que ya anda en Morena, práctica que hacía Miguel Barbosa desde que andaba en el PRD. Está comprobado que los nuevos aliados de López Obrador en Morena, PRI, PAN y PRD, se llevaron las mismas prácticas que realizaban en sus partidos porque era la forma que ellos tenían de asegurar su poder. Eso está comprobado. Entonces sería una guerra de compra de votos que todos compran. Aquí la diferencia es que tú influyes. Cuando tú dices no vendan su voto, parece como que tú les estás diciendo no vendan su voto porque el único que compra votos es el PRI y el PAN. No vendan su voto al PRI y al PAN. Porque ¿cómo es tan difícil que la gente no entienda cuando subes una bolsa de un lonche, de una naranja, una torta y un frutzi, pero dice Morena Monreal? Y la gente no lo cree que es verdad, y es de verdad. Es una imagen real, pero la gente no la cree. Y cuando tú subes una foto de un frutzi, un sándwich y un refresco con la etiqueta del PRI y del PAN, ahí sí creen que es real. Vamos al punto donde se ha satanizado a la oposición. El PRI y el PAN son lo más rata, corrupto y sátrapas del sistema que nosotros hemos entendido a nivel historia, desde sus orígenes. Bien, pero resulta que Morena, ¿sí?, es una división del PRD y el PRD es una fusión de PRI y PAN que no estuvieron de acuerdo en los procesos electorales de 1988. Bernardo Batis, ¿sí?, de los principales lacras que tenía el PAN en aquel tiempo y que decidió salirse del PAN porque no le dieron hueso en su pleito con Margarita Zavala en la reunión de 1986, y ahí viene la decisión de Batis de salirse del PAN. ¿A dónde se fue Bernardo Batis? A apoyar a Cárdenas para crear el PRD.
Bernardo Batis venía arrastrando un poder político desde 1973. Bernardo Batis ya era diputado y senador corrupto del PAN, que durante 20 años no la hizo de tos mientras le siguieron dando hueso. Les cortan el hueso, se van al PRD. Bernardo Batis del mismo PRD le hacen la cama a Cuauhtémoc Cárdenas y se van con López Obrador a crear Morena para seguir en el poder. Y tú le preguntas, bueno, ¿qué ha hecho Anaya durante 20 años que lleva de candidato de político? 30 años de político. ¿Qué ha hecho Anaya? Nada. Bueno, ¿qué ha hecho Bernardo Batis en 55 años? Tampoco nada. Vivir del pueblo. Concluyamos. Los políticos son parte de un mismo emporio en el cual no nos da nada a nosotros. El siguiente proceso electoral que está presente no tiene nada que ver con que tú decidas por quién votar, por quién no votar. Si tú quieres ir a votar, ve. Si tú no quieres ir a votar, no vayas. El punto es concientizar a la ciudadanía respecto a lo que es la verdadera mafia del poder y que no sigamos engañados pensando que la mafia del poder la representan solamente los opositores a los salvadores del pueblo, que ni son tan salvadores ni son tan pueblo. Mucha gente estúpida no lo sabe porque no se los informan de esa manera. Qué bonito sería que Morena, como partido que supuestamente es una alternativa, nos hablara de las corruptelas de Monreal, nos hablara cómo Monreal libró la cárcel después de que le encontraron las 10 toneladas de marihuana en su rancho con gente de los Zetas, que nos hablara, por ejemplo, cómo es posible que Leonel Godoy, con sus vínculos con la tuta, con su medio hermano, con los caballeros templarios, no pudo ser vinculado a ningún delito, que nos hablaran cómo es posible que Ángel Aguirre pudo librar el caso de los 43 nada más deslindándose, diciendo que la mafia del poder y que era una guerra sucia en su contra. Palabras como esas que el sistema ha creado para tenernos a nosotros mismos divididos. Palabras como guerra sucia, palabras como mafia del poder, ¿sí? Palabras como vota por el menos malo. Palabras que son sencillas, pero nos hacen tanto daño al momento que te lo dicen gente que supuestamente son la alternativa y ocultan detrás parte de la misma mafia del poder. Digamos que se han dividido en dos mafias, que en realidad son una misma. La gente no puede entender cómo tú puedes publicar la foto de Anaya y decir, Anaya es familiar directo de gente ligada a Salinas de Gortari. Espérate, güey, espérate. Y si publicamos las fotos, por ejemplo, de los colaboradores de López Obrador, que también tienen hijas casadas con los Slim, con los Salinas, con los Velasco, ¿en dónde quedamos? ¿Por qué se explota tanto la figura, por ejemplo, de Meade, que tiene familiares con Margarita Zavala y que no sé qué, y no se explota la figura, ¿sí?, del abuelo de Miguel Velasco, de Manuel Velasco, perdón? Bueno, pues los Velasco... Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que el PRD jamás va a perder la Ciudad de México? El PRD tiene en la Ciudad de México todo un sistema, ¿sí?, de corrupción, de mafias, de gente que vive de eso, ¿sí? Perder populismo, la Ciudad de México... Simple y sencillo populismo. ¿Mande? Simple y sencillo populismo. No, va más allá del populismo. Va más allá del populismo. Yo no sé si tú lo sabes. El PRD, desde que se creó con la gente de Cuauhtémoc Cárdenas, con Barrales, con Barrios y todos ellos, ¿sí?, han creado una red de votos que tiene que ver con la fayuca, que tiene que ver con los delincuentes que roban, con los taxis piratas, con mafias muy grandes del Estado de México y del DF en los alrededores. Todo tiene que ver con la gente del PRD. Pueden perderlo. ¿Sabes cuándo? Cuando salgan mal con Monreal, cuando salgan mal con la gente de Barrios, cuando salgan mal con la gente de Barrales. Entonces sí pueden perder. ¿Por qué? Porque los líderes sindicales, ya hace poco lo dijeron, ¿sí? La hija de Barrios, que va a ser candidata de López Obrador, creo, a delegada de Tláhuac, creo, ¿sí? La hija de Barrios está casada con uno de los principales, ¿sí?, productores de fayuca y piratería en toda la Ciudad de México. Y ellos mismos han dicho, acumulan un total de 2 millones de votos. Fíjate lo que acumula un solo cabrón. Por eso son indetenibles, por eso son incombatibles. Por eso no hay
la esperanza de que se vaya a hacer una ley en contra de la piratería, ni en contra de la fayuca. No se van a dar un balazo en la propia pata. Yo no sé. Tú podrás decir que a lo mejor a ti no te afecta la fayuca. Yo he consumido piratería. Yo he llegado a comprar piratería. ¿Sí? Pero de allá que digamos que es algo bueno nomás porque forman parte de la red de corrupción de López Obrador, hay que entender qué negocio tienen con ellos, porque no creo que sea gratuito. Pero sí lo pueden llegar a perder. No, y no es solamente con la red del PRD, es con incluso a todos los niveles, nivel federal, PRI, PAN, PRD, o sea, no es porque sea simplemente por el PRD. Creo que desvirtuamos un poco el tema de la conversación, era el por qué votar o no votar. Y obviamente te fuiste al fondo del tema y a opinar acerca de tu concepto, el por qué la gente no debe de acudir a votar. Yo opino que sí debe de acudir a votar y que lo debe de hacer con un voto real y un voto que sea efectivo. No votar por el que mejor me cae, sino por el que más puede servir a mis intereses como persona, a mis intereses como país y a mejorar la situación económica de nuestro entorno, nada más. En medida en que logremos la concientización de las personas, podrás tú pedirles eso a la gente. De momento no se lo puedes pedir. ¿Sabes por qué? Porque tienes una campaña del mismo Morena, ¿sí?, bombardeando todos los días con voto masivo. ¿Sabes lo que significa voto masivo? Es más, sí. López Obrador lo acaba de decir en un mitin. No hagan caso a los que dicen que Barbosa no es bueno. Ellos quieren dividir y que perdamos un gobernador. La única forma de salvar al país es que votemos por todos los gobernadores y por todos los diputados de Morena. De esa manera nos podemos asegurar que no nos van a volver a hacer trampa. Listo, bueno, a ver, espérate. Pues si la gente que critica a Barbosa lo están criticando por sus mañas, no puedes tú salir a decirle a tu bola de fanáticos cosas como esa porque lo toman como una verdad, lo toman como una ley. El decir voto masivo, dices tú, queremos que voten por todos los diputados que traemos, aunque sean inútiles, aunque sean ignorantes, aunque sean chapulines, aunque sean mafiosos, aunque sean corruptos, porque lo son. Tienen muchísima gente que lo son. Morena dejó de ser la alternativa, ¿sí?, de los que buscábamos justicia al momento, no al momento de que Morena se fundó con priistas y perredistas, créeme que eso es lo de menos, no, al momento en que ya teniendo Morena un botín para contender políticamente, permitió hace apenas 2 años que ingresaran a sus filas los mismos sátrapas que nos han fregado la vida durante toda la historia. Miguel Ángel Chico Herrera, 30 años aprobando reformas con el PRI, desde antes de Carlos Salinas, y apenas hace 6 meses lo meten a Morena como senador. Senador electo del PRI, una persona que ganó por el PRI, está en Morena, legislando para Morena. Se cambió de partido. Dime tú, a razón de ser conscientes, ¿quién me garantiza a mí que todos estos son 36 personajes? Revisa la lista. 36 senadores y diputados, más los 10 senadores, los 10 diputados del Partido de Encuentro Social, 46. 46 funcionarios que hace 2 años fueron candidatos del PRI, del PAN y Partido de Encuentro Social. Ganaron porque sus partidos los pusieron. Hoy están en Morena legislando con Morena. ¿Quién me garantiza a mí que esos personajes, una vez que les demos más poder, no se van a salir y se van a regresar a sus partidos? La chapulina esta ¿de dónde es? Creo que es de Hidalgo. No, de Quintana Roo. La chapulina de Quintana Roo, Maribel Villegas. Maribel Villegas, 3 años como diputada del PRD, 6 años como diputada, como senadora del PAN, 3 años como diputada del PRI, y aquí viene a Morena ahora ya, porque no le dieron candidatura de aquel lado, porque capturaron a su novio, gobernador de Quintana Roo, el mentado Borge, narcotraficante, novio de ella, confirmado. Ahora viene a Morena. ¿Quién me garantiza a mí que Maribel Villegas como senadora me va a representar a mí como pueblo? No se puede. No se puede simplemente que nosotros sigamos creyendo que esas personas con esos expedientes nos van a representar. ¿Así quieren el voto masivo?
No nos hagamos tontos. Cuando te piden voto masivo, te piden para que en todo ese montón que vas a meter, metan a toda esta basura que ellos ya tienen, que no necesitaban. No necesitaban, amigo, porque yo conozco personas derechas, gente de lucha, líderes que anduvieron en las calles con nosotros protestando contra las reformas. Anduvimos protestando contra la reforma educativa, anduvimos protestando contra la reforma energética y por mandato de López Obrador. En Salamanca, López Obrador acudió a decirnos que había que evitar a toda costa. Y fuimos y nos partimos la madre. Tenemos gente detenida por esos hechos. Y los que aprobaron esas reformas, como Miguel Ángel Chico Herrera, como Erasmo González, como Gabriela Cuevas, y que cobraron también el bono, ahora están en Morena. Esa es una traición para nosotros. Pero no nomás es una traición, es una burla. Es una burla para la dignidad de los que sí tenemos, digamos, experiencia en la lucha. No luchamos para eso. No luchamos para quedarnos de brazos cruzados ahora que la mayoría de la gente, ¿sí?, está siendo engañada por frases como esas. Voto masivo, guerra sucia, el menos malo, hay que votar, hay que votar. Bueno, digamos que en la última alternativa decimos, no hay que votar. ¿Por qué? Ahí estás tú. Vienes a preguntarme por qué no hay que votar. Bueno, digamos que ya gané tu atención y ya te di mi explicación. A lo mejor tú no entiendes lo que te digo, pero a lo mejor haya alguien que sí se le quede algo de lo que le estoy diciendo y le quede más claro el por qué nosotros ya no queremos seguir todavía con ese mismo sistema. Es un sistema completo que no se va a desintegrar. Solamente se está fortaleciendo y se está cimentando más. Todos ellos ahí están. Revísalos. Los que aprobaron la reforma energética, ¿por qué crees tú que si hace un año todavía aprobaron la ley de seguridad interior, a los 2 meses se cambiaron a Morena? ¿No crees que ya les han tenido planeado cambiarse a Morena y dijeron, vamos a aprobar estas pinches leyes porque nos van a ser de utilidad ahora que estemos en el nuevo gobierno? ¿No crees que haya sido una estrategia de esa manera? Claro, puede ser una teoría conspiranoica. Igual, porque pues hemos vivido en conspiración toda la vida. Los mexicanos somos conspiranoicos. Pero digo yo, ¿por qué todos los que aprobaron la reforma, la ley de seguridad interior, ahora están en Morena? ¿Por qué no les comentan y revisa tú los candidatos, los diputados de Morena? Ellos aprobaron una ley de seguridad interior similar, ¿sí?, en el 2015. Una propuesta en la cual dice que haya amnistía para la delincuencia, que haya amnistía para los primodelincuentes. La amnistía ya existe. Y yo entiendo todo lo que estás diciendo, incluso parte de los comentarios, como por ejemplo la señora Bertalicia Moncada, que dice que dónde queda la dignidad de todos los que quieren el cambio. Definitivamente todos queremos un cambio y todos necesitamos un cambio, pero la subversión es la solución a esos cambios. ¿Por qué no hacerlo de una manera inteligente? Creo que si ustedes como luchadores sociales, y que como tú lo acabas de mencionar, han pasado 30 años en la calle rompiéndose la madre por todos sus principios y por toda la gente o por las convicciones que ustedes creen son las correctas, ¿por qué no hacerlo de una manera inteligente? ¿Por qué no hacerlo de una manera legal? ¿Por qué no hacerlo de una manera sensata? Mira, de manera legal difícilmente vas a poder hacerlo de manera legal porque el sistema nos ha demostrado. Yo tenía una amiga, no sé si llegaste a escuchar de ella, se llamaba Nadia Vera, se llamó Nadia Vera. Nadia Vera fue integrante del Yo Soy 132. Nadia Vera creía en la denuncia. Nadia Vera creía en que las autoridades tenían que escucharnos si hacíamos público el porquerío que había. Ellos cometieron un error, se metieron contra Javier Duarte, creyeron que podían tumbar a Javier Duarte. ¿Sabes qué pasó? Los mataron en el DF. ¿Sabes cómo los mataron? Las violaron, las torturaron, las asesinaron. ¿Sabes qué ocurrió? Que el gobierno dijo que había sido un intento de robo, no tuvo nada que ver con la política. Eso es cuando hacen las cosas de manera legal. A nivel historia, yo sí te puedo decir, tengo muchísimos compañeros que murieron buscando las cosas de manera legal. Tuve un comandante, no fue comandante mío, lo conocí, simpatizaba con sus ideales, me invitó a participar en su pueblo, pero yo tenía el pueblo donde yo estaba operando. El de comandante, te estoy hablando de Enrique Hernández, comandante de autodefensa del rumbo de la Ciénega. Enrique Hernández creía que de alguna manera, si ellos llegaban a tener el poder político, podrían cambiar muchas cosas, por lo menos en su municipio.
¿sí? Allí en Yurecuaro. ¿Sabes qué ocurrió? Se lanzó de candidato por Morena. ¿Sabes qué pasó? 2 semanas antes de la elección lo mataron. Un comandante de autodefensa que había peleado por liberar a su pueblo de los caballeros templarios. Lo mataron. ¿Sabes qué dijeron? Que lo habían matado porque en el pasado tuvo vínculos con el narco y que el narco regresó del pasado a matarlo. Eso ocurre cuando trata de hacer las cosas de manera legal. De manera inteligente, dices tú. Digamos que intentando no ofender a la inteligencia, hemos decidido que debemos empezar por concientizar a la gente y convencerla de primero comenzar a usar la cabeza, porque la gente no usa la cabeza. No usa la cabeza porque te lo digo. Si yo le pregunto a 20 personas de las que aquí comentan a favor de López Obrador, que escriben AMLO 2018, tú les preguntas, a ver, dime esto y esto y esto. No saben los nombres de los candidatos de Morena, no saben el pasado de los candidatos de Morena, no saben el prejuicio que le han causado al país los candidatos de Morena. Y dices tú, sería interesante qué harían todos estos fanáticos de López Obrador si supieran, si en verdad pensaran, si en verdad analizaran el problema que se le viene al país con toda esta bola de gente con antecedentes. Te voy a decir algo que no es mentira y que está comprobado. López Obrador tiene en su equipo de campaña más personas con antecedentes penales que ningún otro partido en el presente, incluido que el PRI, que el PAN. Tiene un equipo de gente con antecedentes penales, la mayoría de ellos. Tiene un equipo con gente que han estado acusados anteriormente de actividades ilegales en contra del pueblo. Y están allí, y estamos solapándolos, y los estamos protegiendo, y los estamos cobijando, y los estamos encubriendo con frases como AMLO 2018, AMLO 2018. Eso es todo el argumento. Y funciona. Es un mantra que ha funcionado. El día de ayer le daba a un amigo yo la queja. Me aparecieron como 15 notificaciones de cosas de López Obrador, de la página de Sheinbaum, de la página de AMLO. Y yo no le doy like a esas páginas. Y me aparecieron. Las eliminé, me volvieron a aparecer. Ahorita ya no me han salido. Pero yo, ¿por qué me salen tantas cosas de esas? Yo no he visto campaña a favor del PRI, campaña a favor de Anaya, algunas que otras por ahí sí he visto que salen. Pero hay una red saturada de campañas de López Obrador. ¿Qué te digo? Hay mucho dinero que le están metiendo. Muchísimo dinero. ¿Dinero de quién? Dinero de esta gente del PRI que se cambió a Morena. Los que apoyaron la campaña de Peña Nieto en el 2012, que ahora están con López Obrador, están metiendo mucho dinero a su campaña para seguir creyendo a la gente que tienen un boom y que van por arriba. Lógico. En un encuentro donde no tienes opositor, pues se va a notar luego tu poder. En un partido de fútbol donde estás jugando contra 8 jugadores o contra 7, lógico, el marcador va a ser de 7-0, 8-0, 8-2. ¿Qué creo yo? Que todo forma parte de un proyecto para hacerte creer que triunfó la democracia, como cuando ganó con Vicente Fox. Sin embargo, al iniciar el gobierno vamos a comenzar a ver esa serie de errores que ya no se van a poder cubrir porque ya va a ser presidente López Obrador. Tenemos 2 escenarios. En el primero, tú vas a salir a defender a López Obrador, a decir, hay que darle chance, porque apenas va empezando su gobierno. O en el segundo... No, nada más dejar claro algo. No defiendo a López Obrador, no soy partidista de López Obrador, no soy partidista de Morena. Yo lo que defiendo es el por qué pedir a la gente no votar cuando debemos de votar y hacer la diferencia. Estas elecciones van a ser claves por lo siguiente. Las tres elecciones presidenciales anteriores que tú mencionaste, había algo muy importante, había un gallo. En todos los partidos había gallo. No votaron por un partido, votaron por un candidato, ya sea el bonito, el popular, lo que gustes. En esta contienda electoral no hay gallos. Aquí lo que se manipule, lo que se haga, el resultado que sea bueno o malo para la oposición o no, va a ser evidente, porque no hay un candidato que la gente pueda seguir. Aquí la gente va a basar sus votos y va a tomar sus decisiones por las propuestas.
sí hay un candidato y tú sabes quién es el candidato. O sea, sí hay una persona del sistema. El sistema nunca se va a quedar sin candidato. El sistema siempre va a cargar la agua hacia allá. Te digo lo que yo creo que pasó. Mi opinión. Lo que yo creo que pasó. Yo creo que lo que ocurrió fue que el sistema nos orilló primero a odiar y aborrecer al PRI y al PAN. Durante 6 años nos bombardearon con todo lo malo que hacía el PRI y el PAN y ellos se dieron rienda suelta a hacer sus maldades. ¿Por qué resulta que no tenemos ningún antecedente de lo que ha hecho Peña Nieto en el gobierno? Porque se han capturado capos importantes, se han dado golpes fuertes importantes al narcotráfico y no tenemos la difusión de eso. Porque no se trata de eso, se trata de seguir con la campaña de que ha sido un mal presidente y de que ha sido un mal gobierno. ¿Por qué ha sido un mal presidente Enrique Peña Nieto? Ustedes lo dicen. Porque aprobó las reformas energéticas, porque vendió el país, porque, a ver, no lo vendió él. Te repito, vamos por nombres. ¿Quiénes aprobaron las reformas? Gente que está en Morena. ¿Por qué aprobaron las reformas? Porque era parte de un proyecto. Vamos a aprobar todo esto, vamos a entregar todo esto, la gente va a acabar odiándolos y a 2 meses de las elecciones nos vamos todos para Morena. ¿Por qué razón López Obrador les abrió las puertas y les dijo bienvenidos? ¿Por qué no les dijo no? Noroña, hace aproximadamente 2 años, desplegó varias mantas afuera del Senado diciendo los traidores a la patria. Allí había alrededor de 40 fotos de gente que habían aprobado las reformas. Hoy revisa las 40 fotos y te encuentras con que 23 fotos ya están en Morena. ¿Por qué no los vemos protestando contra los traidores de la patria que están dentro de Morena? ¿Por qué López Obrador nos sabía decir, a ver, no queremos esta gente por todas las reformas que aprobaron y que nos han perjudicado? Ahora dicen, bueno, es que ya las van a tumbar. Sí, pues, así de fácil, ya las van a tumbar. Inclusive, ya hay una manipulación mediática para hacerte creer a ti que la reforma energética no fue tan mala como tú pensabas. Tenía sus puntos buenos y se van a revisar. Ya hay una manipulación mediática para hacerte creer a ti. ¿Mande? Todas las leyes y todas las reformas tienen sus pros y sus contras. La ley de seguridad interna, a pesar de todo lo que pelea la gente, de todo lo que pueda decir, tú perfectamente por las actividades que realizas, sabes que la ley de seguridad interna beneficia a la seguridad del país, que no es lo ideal, no es lo correcto, pero es lo funcional, es lo funcional. A la gente que puede discutir de que el ejército esté en las calles, siempre ha estado, tenemos 12 años con el ejército en las calles, simple y sencillamente, ahora sí se va a normar esta permanencia, ahora sí van a tener una actuación legal sobre los ciudadanos, no va a cambiar nada, son leyes que de una u de otra manera nos benefician no como participantes, ni como actores, ni como funcionarios, sino como ciudadanos. Al final, como ciudadanos nos van a beneficiar. La ley de educación. La ley de educación, pregúntale a un maestro ahora cuántas oportunidades tiene para poder avanzar dentro profesionalmente, cuántas oportunidades le dan. No son malas, simple y sencillamente nosotros como ciudadanos les damos una mala interpretación. Coincido contigo, pero vamos al factor manipulación. En el factor manipulación que jugó Morena, ¿sí? Salieron a bombardearte, a decirte que todo eso era parte de la mafia del poder y por eso deberían de desaparecer. Te hicieron odiar a la mafia del poder por todas esas reformas sin explicártelas. Ahora ya que ya están dentro de Morena, ya te las explican. Ahora ya salen ellos a decirte lo que tú dices, ya lo sabíamos nosotros. Yo coincido que hay reformas que deben de ser aplicadas por X razón, sí. Ojo, lo que yo estoy señalando, ellos satanizaron todo eso. Ellos salieron a satanizar que no deberían ser aprobadas de ninguna manera, porque era entregar al país, porque eran parte de la mafia, porque nos iban a hundir en la crisis. Ellos, ¿quiénes? Los mismos que ahora están en Morena, fueron los que las aprobaron y agarraron dinero. Inclusive satanizaron hasta eso de los bonos. Cobraron un bono de 15 millones, ¿sí? Por la pura reforma energética. Y dijeron, ¿ven cómo se sirven con la cuchara grande? Lo dijo el mismo Monreal. A ver, a la fecha, nomás Monreal regresó el dinero, pero nadie más regresó el dinero, incluidos los que están dentro de Morena. ¿A qué voy? Durante años nos estuvieron manipulando para satanizar esos partidos. Por eso ahora el odio de la gente
hacia el PRI, hacia el PAN, hacia la mafia del poder, se acrecentó en una campaña de aborrecimiento en contra de lo que ellos hicieron. Ellos lo hicieron, ellos lo aprobaron. ¿Sabes por qué? Porque yo sí conozco gente de Morena que estaban en Morena, que fundaron Morena, que crearon Morena, que creyeron en el proyecto de Morena. ¿Y sabes dónde están? Llorando en redes sociales, diciendo que solamente los utilizaron y sus lugares se los quitaron para dárselos a los mismos que nos habían perjudicado. Que eso es lo que se critica. Que es donde se evidencia de qué se pudo haber tratado el proyecto. Que yo no te digo que no deben de votar. Que tú dices que hay que utilizar estrategias inteligentes. Digamos que lo inteligente es comenzar a decirle a la gente que si no votas, te van a preguntar por qué no votar. Y les comienzas a explicar y la gente decide, ok, yo quiero votar y voy a poner atención a lo que tú me dices. Ok, yo quiero votar, pero voy a estar alerta a lo que tú me estás diciendo. ¿Y sabes qué? Vamos a sembrar una semilla que en el 2020, si las cosas resultan como estamos diciendo nosotros, y López Obrador en realidad resulta ser una piltrafa de político, esta gente que nosotros le dijimos va a decir, ah, cabrón, sí es cierto, estos güeyes nomás nos dieron los pendejos. Entonces sí a chingar a su madre. Nosotros lo hemos comentado. Quítale la esperanza del cambio a los políticos. ¿Qué nos queda? Tú no votarías. No, es que no podemos, por el PAN. no podemos basar nuestras esperanzas como ciudadanos en las acciones de una persona. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos, como tú lo mencionaste, y esperar que vengan y nos cambien la vida. Eso es definitivo. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Mi punto es la manera en la cual manifestar esa resistencia. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo y que tú lo has vivido muchas veces. La gente se inconforma en el momento en el que una autoridad pone un retén y le pide que descienda de su vehículo para que lo revise. Hace pedo, pero operativamente lo tienes que hacer y lo revisas. ¿Por qué? Porque es parte de una funcionalidad. Y no hay, así se paren de cabeza, se manifiesten, cierren una carretera, lo vas a seguir haciendo porque es parte de una necesidad. El que tú revises un vehículo, en el específico ejemplo de un retén. Pero si tú vas y promueves un amparo ante la autoridad federal y con un papelito en la mano se lo pones en la ventanilla al policía, no va a haber autoridad que te baje de tu vehículo. Ya hiciste la diferencia, ya hiciste el cambio con una acción inteligente. Sí, pero digamos que de alguna manera también le estarías dando, hablando de lo que es la cuestión de los amparos, que yo como militar te puedo decir que sé lo que hablas, le estás dando de alguna manera la herramienta a la delincuencia para que se amparen a no ser revisados. Ah, no, por supuesto, pero hay maneras de evitarlo. Hay maneras. Por eso es justamente que la ley de seguridad interna faculta a poder descender como autoridades a cualquier persona bajo el índice de sospecha para que puedas revisar ese vehículo. Fortalece lo que tú acabas de mencionar. La ley de seguridad interna tiene sus pros más que sus contras, pero las pocas contras que tiene la ley de seguridad tienen que ver con el todo. El sistema de corrupción mexicano que parte desde la Suprema Corte de Justicia, los altos mandos de seguridad y ahora ya los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ante eso, definitivamente estamos desarmados porque, te digo casos que yo tengo conocimiento, ¿sí? Gente del ejército mexicano están acudiendo a casas a sacar personas contra su voluntad y se los llevan. Si la gente va y reclama y la persona resulta que no tenía delito, se los entregan. Pero si la persona es solicitada por la delincuencia, esta gente ya no regresan a sus casas, los matan. Y el gobierno dice, pues no fuimos nosotros. Eso está ocurriendo ya en este año. El ejército haciendo trabajos a favor de la delincuencia, escudándose en una ley que si no pasa nada, pues se los entregan para atrás. Pero si pasa, matan a las personas y las mata el mismo ejército. En Michoacán llevamos por lo menos ya 6 meses de guerra entre el gobierno contra los grupos contrarios del cártel que manda. El cártel que manda ya no se está esforzando por ir a pelear. Están mandando al gobierno a pelear por ellos. Un cártel de la delincuencia que tiene a su favor a la policía estatal y al ejército mexicano peleando la plaza contra los contrarios.
Eso está ocurriendo ya. Imagínate tú 6 años de eso. Está bien. Para la delincuencia, pues qué bien. Si logran pacificar el Estado, a toda madre. Ponte tú en lugar de la gente que está siendo víctima de estos delincuentes. Que porque dicen, es que ese güey me cae gordo, vamos a acusarlo de que es cuñado del jefe de plaza. Ándale, güey, va por ti el ejército, te sacan de las greñas, tu familia no dice nada porque es el ejército. Después te desaparecen, tu familia va y reclama y resulta que no estás en el cuartel. ¿Y qué dice el mando? Bueno, pues no fueron mis muchachos porque hay muchos delincuentes vestidos de militares y son militares falsos. Oiga, pero esa es la patrulla que vimos ahí fuera de la casa. Son patrullas clonadas, oiga, ellos hacen patrullas igual que las de nosotros. Oiga, pero ese muchacho moreno que está ahí fue el que llegó y me dijo a mí. No, pues, él no fue. Vaya a buscar a otro lado porque él no fue. Él aquí, de aquí no se ha movido. Y te enseña la comanda de que ahí estuvo todo el día parado, aunque haya andado en la calle levantando gente. Esa es la ley de seguridad interior. Son los pocos puntos contra que tiene, pero que afectan muchísimo actualmente a la ciudadanía. Un gobierno del que tú quieras, con ese tipo de leyes que ellos mismos aprobaron, solamente nos puede encaminar a 6 años de caos, a 6 años de miseria y a 6 años más de baños sangrientos en las calles. El que le están sacando tanto la vuelta a la lamentada reforma de amnistía o ley de amnistía, yo te puedo decir que es, la ley de amnistía ya existe. Nosotros capturamos un delincuente hace apenas, 2 meses, y lo dejaron en libertad porque era la primera vez que era detenido. Un jefe de plaza. Y era la primera vez que era detenido. Entonces, no ocupas que llegue López Obrador para que la pruebe, ya la aprobaron ellos. Creo que entró en vigor desde febrero de este año. No le veo ningún cambio. El cambio está en lo que la gente dice. El cambio está en la cabeza de la gente que dice que van a cambiar, pero no hay ningún cambio. El único cambio que yo le veo es que tú puedas comenzar a ganar la atención de la gente para que les puedas informar qué es lo que viene. No para que no voten. No es para que no voten, es para que venga la gente y me pregunte. Yo no te digo que no votes porque no quiera que votes. Yo te digo que no votes para que vengas y me preguntes. A ver, pues, ¿por qué no quieres que voten? Ah, por esto y por esto y por esto. Ahora sí ya, ve y vota por quien tú quieras. Por lo menos, ya te quedó claro qué es lo que yo quiero. ¿Me entiendes? De eso se trata. De que tú sepas toda esta gente que hay. Porque si no te lo digo así, tú no lo vas a entender. Tú te vas a cerrar a AMLO, y me vas a decir, no quieres que voten porque quieres que gane el PRI, no quieres que voten porque quieres que tu voto sea para el PAN, entonces vota por Anaya. Espérate, déjate de frases estúpidas, vamos a hablar en concreto. Vota, pero entérate, que tanto Anaya, como Mitt, como el Bronco, como López Obrador, en su equipo de campaña traen la mafia del poder que ya está organizada para fregarnos por 6 años más. Ellos deciden quién te va a gobernar. No hay una elección como tal. Tú dices, no hay un candidato. Claro que lo hay. Claro que lo hay y se llama Andrés Manuel López Obrador. Porque si no hubiera un candidato, ¿sí? Ahorita los votos estuvieran divididos. Tú miras, por ejemplo, hasta las mismas televisoras hablando a favor de López Obrador. ¿Por qué no lo atacan con lo que ya te dije que lo pueden atacar? Hay muchísimo material por donde atacar a López Obrador, como es lo que estamos haciendo nosotros. Decirles, y no es guerra sucia, es nada más evidenciar que Andrés Manuel López Obrador puso como coordinador de Guanajuato y Michoacán a Leonel Godoy Rangel, que está comprobado que tuvo vínculos con los caballeros templarios, que tuvo un medio hermano que era socio de la tuta, que lavaban dinero, que su gobierno causó más muertos que los gobiernos anteriores, y lo tiene Andrés Manuel López Obrador en su equipo de campaña. Por gente como esa no debemos de votar. Por gente como toda la bola de ratas corruptos que acaban de acoger y que aprobaron las reformas, es que no debemos de votar si las reformas eran malas. Ahora, sí vota, ve y vota por ellos. Nada más que te quede ahí presente que toda esta gente ya ha perjudicado al país y no saben hacer otra cosa más que perjudicar al país. Tú lo has dicho, un solo hombre no va a cambiar todo. Sí, pues, si no va a cambiar todo, entonces, ¿para qué estás peleando por votar por un solo hombre? ¿Por qué no votar por diferentes personajes y promover diferentes personajes? Yo no te veo votando, promoviendo votar por la gente que no tenga antecedentes, por la gente que sea buena. No, tú das por buenos, todo el paquete junto por buenos. El mismo López Obrador ha salido a decirlo.
Tienen que votar por todos los de nosotros, porque la mafia del poder no quiere que nos quiten la gente de nosotros. Y sin embargo, dentro de Morena, traen caciques, traen corruptos, traen delincuentes que se han hecho ricos a base del sacrificio del pueblo, y traen gente, peor tantito, ¿sí? Traen gente que tiene vínculos directos con la delincuencia históricos, y ahí los traen, y son los que nos van a gobernar. Estamos resignados a que va a ganar López Obrador, estamos resignados a que ellos van a ser el gobierno. Ahora hay que ver de qué manera vas a influir en la gente para que la gente tenga la capacidad de analizar qué va a pasar, hacia dónde vamos, porque vamos hacia allá. Nadie dice que no vamos hacia allá. Vamos hacia allá porque no hay otra manera en que puedan cambiar las cosas. Los caciques que trae López Obrador no van a trabajar para el pueblo. No se hacen ricos ayudando a la gente. Se hacen ricos jodiendo al pueblo. Se hacen ricos con reformas en contra del pueblo. Punto. Eso es. No sé, a ver tú. Sí, definitivamente. O sea, yo concuerdo en eso y te repito, no es que defienda a López Obrador ni defienda a Morena. A mí me vale madre realmente las votaciones. Yo jamás en mi vida he votado y esta no va a ser la excepción. Simple y sencillamente por estar en un medio, por desenvolverme en un medio donde me doy cuenta justamente de todo lo que tú estás mencionando, lo más lógico es hacer un voto inteligente, no simplemente dejar de votar, porque si aún así, reitero, la mafia del poder hace lo que quiere, si dejamos de votar, pues es abrirles el camino, nada más. Sí, nada más comentarte que, contrario a lo que tú piensas, yo creo que la mafia del poder es quien nos está incitando a votar por López Obrador. Yo creo que es la mafia del poder quien nos está invitando a votar por López Obrador. Nosotros decíamos en el 2012, ¿sí? Cuando a la mafia del poder se le acaben todas las alternativas, nos va a venir a pintar malos por buenos para decirnos que hubo un cambio y no lo va a ver como tal, que fue lo que ocurrió con Vicente Fox. Si tú conoces la historia política del país, podrás entender cómo llegó Vicente Fox a ser gobernador de Guanajuato. ¿Sí sabes cómo llegó? No. Por un espaldarazo de Carlos Salinas de Gortari. No sé. Por un espaldarazo de Carlos Salinas de Gortari. Había ganado el presidente del PRI. ¿Sí? El candidato del PRI había ganado la gobernatura de Guanajuato. ¿Sí? Déjame tomar una llamada. Ahorita regreso. Dame un segundo. Dame un segundo. Déjame tomar una llamada. No, espera. Okay. ¿Verdad, Ligia Moncada? Siempre ha sido así. Espérense. Ok. Vale, gracias. ¿Listo? No, mira, había habido unas elecciones en Guanajuato, entonces ganó el PRI, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari ordena, ¿sí?, que se le quite la gobernatura al PRI y se le entregue al PAN. Fue la primera ocasión que el PAN ganó la gobernatura en Guanajuato y desde entonces el PAN no ha perdido Guanajuato. El candidato electo fue Vicente Fox. Llegó a la gobernatura por dedazo de Carlos Salinas. No ganó para gobernador de Guanajuato. Ganó el PRI. Carlos Salinas le entrega el poder supuestamente a Vicente Fox. En ese tiempo dijeron que había sido un problema que había entre el candidato del PRI y Carlos Salinas, que por eso Carlos Salinas había decidido por Vicente Fox. Nosotros decíamos que Vicente Fox siempre había sido gente de Carlos Salinas. Bueno, resulta que al siguiente periodo, ¿sí?, después del Ernesto Zedillo, la esperanza de México era Vicente Fox, y gana Vicente Fox, sin oposición del PRI, y le entrega la silla. Ernesto Zedillo salió a decir que habían sido unas elecciones democráticas y bla, bla, bla. Todo bien, así bien bonito. Dices tú, bueno, entonces el PRI se había dado por vencido. No se había dado por vencido. ¿Qué pasaba? El país estaba sumido en una serie de sospechosismos internacionales en los cuales había punto de que valiera madre todo. Ya había grupos armados, el CISEN ya había identificado varios grupos armados que podrían contar con apoyo internacional para realizar una guerrilla en el país, que es lo que el sistema nunca ha querido.
La guerrilla no le conviene al país, no le conviene al sistema, porque chingan su madre todos los inversionistas, que son los que forman la parte de la mafia del poder. Por eso Cuauhtémoc Cárdenas no se lanzó a la guerrilla, por eso López Obrador no se ha lanzado a la guerrilla, porque de alguna manera ellos obedecen a los intereses internacionales. ¿Qué dicen? Antes de que valga madre, antes de que salga todo el mundo a protestar y le partan la madre a las inversiones, vamos a cederle lugar a estos güeyes, pero que nos sigan dando hueso. Punto. Tendríamos 6 años más y 6 años más y 6 años más. ¿Qué creo yo que va a pasar? Creo yo, en conversación con otros compañeros que también tienen experiencia en este desmadre, que han andado en la resistencia, dicen, probablemente, desde ahorita ya se mira, Fernández Noroña, ¿sí?, va a crear un grupo opositor a López Obrador dentro del poder. Y va a ser la siguiente fracción. Y entonces van a comenzar a promover a Fernández Noroña como el próximo presidente. Y le van a comenzar a meter pies y traspieses a López Obrador. Que les engañó, que les mintió, que no les cumplió. Y así se la van a llevar. Te doy 3 años para que comiencen con su desmadre, ¿sí?, para comenzar a posicionar un nuevo candidato. Cuando llegamos a las elecciones del 2024, que ya estamos hasta la madre de lo que hizo López Obrador, de lo que hizo el PRI, y que digamos, ahora por quién chingados va a salir otro güey. Total, que nosotros nunca nos vamos a levantar, porque siempre va a haber quien te diga, cálmense, cálmense, todavía hay esperanza, todavía podemos hacer más cosas. El punto es no permitir que se rompa el sistema, que la cadena siga funcionando. Todo eso tiene que ver con la manipulación electoral. ¿Por qué cambiaron de instituto electoral a INE, pero no cambiaron el organismo y no cambiaron la mecánica? La mecánica es la misma. ¿Qué función tuvo el cambio? Facultad jurídica y monetaria. Nada más. Hubiera sido bonito que el cambio de institución hubiera sido en favor, ¿sí?, de la democracia. Un órgano independiente, autónomo, sin mano de los partidos y sin injerencia del sistema. Pero es el mismo sistema. Un cambio de sistema de votos, un cambio de conteo de votos, va a ser el mismo sistema. Te digo lo que ocurre. Al momento final de la elección, asignación la persona está recibiendo los resultados de las boletas. 20,300 para Michoacán, 2,600 para Guanajuato, 1,300 Coahuila, 2,200 Nayarit, y a las 12 de la noche ya tiene el resultado. ¡Pum! Ahí está. ¿Ves? Ganó fulano. Y no hay forma de comprobar que no.